Buenos días, señor Villarejo, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por invitarme de nuevo a su prestigioso canal y bueno, y por lo menos tiene la valentía de no asustarse a la hora de sacarme a la luz. Casi todos Hombre, los medios oficiales casi siempre ocultan mis intervenciones, ¿no? lo sé, es cierto, es cierto. Intentan siempre, como que no existe el señor Villarejo, no, como no existe. Y además, eh, ha contado tantas verdades que luego se han ido haciendo realidad con el paso del tiempo que, vamos, los medios de comunicación tradicionales les debería de dar un poquito de vergüenza el admitir o el no admitir que lo que usted dijo en su momento era cierto, ¿no? Bueno, de alguna manera he dejado de aparecer en los medios oficiales cuando afortunadamente los jueces están demostrando que todo era un humo y me están absolviendo en todas las causas que están saliendo. Ya no soy portada, ya no aparezco en los telediarios, abriendo, aunque últimamente sí, porque Pedro Sánchez, cuando no tiene nada que hacer o cuando ya no le quedan recursos de todo lo que está saliendo, o saca a Franco o humildemente me saca a mí, de lo cual, salvando la distancia, creo que exagera un poco, ¿no? Lo que está saliendo últimamente de que si yo le espié, qué tal, o vuelven de nuevo los audios míos con Cospedal y todo esto, incluso las cloacas estas del PSOE, que creo que están terminando un poco mal, porque ya la UCO está actuando. Uh -huh. Veo que, bueno, que pagaron, según dicen oficialmente, 5 millones de euros por mis archivos, los archivos que me incautaron, y los han estado repartiendo por todos sitios y abriéndome piezas con ellos. Y sorprendentemente, pese a que lo he denunciado, por ahora en la Audiencia Nacional han entendido que sí, eso forma parte de las reglas de juego, es decir, de los archivos que en teoría deberían de ser, digamos, custodiados en la audiencia. Alguien los ha vendido y hay un tal Dolcel que en todos los medios, en todos los programas, todo es mentira. Por ejemplo, se pasa todo el día, por cierto, un programa donde no me permite ni siquiera el derecho de rectificación, porque están todo el día hablando de mí y me gustaría por lo menos que el mismo tiempo en directo me permitieran para poder defenderme. Pero bueno, siempre existen estos villarejólogos que se pasan la vida viviendo a mi costa y a estas alturas de la película ya poco me preocupa. Ha dicho antes que está siendo absuelto de todas las imputaciones que tenía. Es cierto, la última que tenemos aquí es la sala de apelación absuelve al comisario Villarejo de los trabajos para Repsol y CaixaBank sobre el presidente de SACIR, por ejemplo. Es buena noticia. Al final, cada uno lo pone en su sitio, ¿no? Bueno, y lo más sorprendente es que este presidente de SACIR, el señor de Rivero, es ahora mismo colega, tronco o algo así de uno de los fiscales que me investigaron, de tal Estampa, lo cual me llama la atención de que el señor Estampa, que creo que es un fiscal en ejercicio, en activo, en horas laborales se va al despacho de este señor para conspirar con estas cloacas, hablando además precisamente de la causa Tandem, que es la causa donde él como fiscal fue apartado, pero no fue apartado, como dice él, por que yo intervení y tal. Oiga, yo estaba en prisión cuando este señor le aparta. Y le apartan pues sus devaneos que tenía con una abogada de Podemos, donde como siempre los problemas en este país vienen de cintura para abajo, ¿no? Este chico, pues yo no estaba en esa habitación, pero por lo visto tuvo unas intimidades más que profundas y ella además alardeaba de conocer datos de las piezas secretas que no sé a cambio de qué este señor fiscal se las daba, y ahora se pone a conspirar con el señor de Rivero, pese a que el señor de Rivero ha sido denostado en la esta diciendo que yo no intervine en esos espionajes que dice, porque es todo folclore. Mire, la revelación de secretos por las que he sido absuelto, han considerado que estaba prescritas, es simplemente la fotocopia de un tráfico de llamadas. O sea, lo que cualquier detective por 50 euros consigue en las facturaciones de los teléfonos, simplemente esos son los grandes secretos
que yo como comisario de policía o como agente de inteligencia estaba poniendo en plan privado vendiéndolo, ¿no? Eso es todos los secretos de los que me han acusado. Entonces, claro, están quedando tan en ridículo todo y yo me alegro que se confirme lo que yo siempre he dicho, que el Estado de Derecho afortunadamente sigue existiendo en España y afortunadamente si uno deja de creer en un poder tan fundamental como es el Poder Judicial, vendría el caos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Tantas detenciones, tantas historias. Aún así, mi admirado presidente de gobierno no creo que se vaya a marchar, porque ya lo dije en uno de los informes de inteligencia, que por cierto sacaron a la luz en televisión española, Caminito Ruiz y varios más, no hace mucho, un informe que hice en el 2014 avisando y alertando del perfil que tenía esta persona, ¿no? Que era una persona sin escrúpulos, entre otras cosas porque obviamente había sido parte de una familia en fin, un poco peculiar que se dedicaba a explotar las saunas en fin, iba a decir prostíbulo, bueno, que se llame como sea, pero donde menores de edad, pues, eran a cambio de dinero, pues, sometidos a todo tipo de actuaciones, ¿no? Y eso ya lo advertí en el 2014. Y aún así, pues, unos y otros entendieron que mis informes no tenían importancia y ahora, 11 años después, lo sacan para presentarme otra denuncia contra mí. Villarejo investigó a Pedro Lange. Oiga, mi obligación como agente de inteligencia es alertar del peligro que suponía para este país que un sujeto de esa catadura llegara a ser secretario general de un partido tan importante como el Partido Socialista y que podría hipotéticamente algún día gobernar. Claro. Y eso lo dije en el 2014. Y claro, y ahí estamos. Saltaron. Entonces ahora me quieren acusar de que yo ya le investigué. Mi obligación como agente de inteligencia es alertar del riesgo que suponía que un personaje como él estuviera controlando un partido tan importante y que, por cierto, ha estado más años en democracia en el poder que el Partido Popular. Y así fue. Hace unos meses estuviste aquí con nosotros presentándonos tu libro, El Estado contra mí, un libro que causó furor, un libro que es una auténtica maravilla. Os recomiendo a todos que vayáis a adquirirlo si queréis. Lo podéis encontrar en Amazon. Pero también tenemos que hablar que, oye, has hecho 2 libros nuevos que se acaban de publicar también en Amazon. Los voy a compartir para que la gente los pueda ver los 2 libros. Uno de ellos es Los líos de la corona, que va muy vinculado a lo que vamos a tratar hoy, a lo que vamos a hablar hoy. Los líos de la corona, de Bárbara Rey al caso Nos. Aquí lo tenemos ya disponible también en Amazon para que la gente pueda adquirirlo, pueda comprarlo. Y luego tenemos también La amiga de Juan Carlos, un libro que habla sobre Corina Larsen. Cosa que en su... digamos que en reconciliación, pues como que no llega ni tan siquiera a nombrarla, ¿no? Ahora después entraremos en todo esto. Pero son 2 libros que han visto la luz hace muy poquito tiempo, que os recomiendo que si lo queréis adquirir, podéis adquirirlos ya en Amazon, ya podéis ir a comprarlos. La amiga de Juan Carlos y Los líos de la corona. Libros escritos por José Manuel Villarejo, el comisario Villarejo. Vamos, que no te va a dejar indiferente. Y a partir de aquí, y a partir de este momento, es que, claro, cuando él habla de Bárbara Rey, del caso Nos, cuando el comisario Villarejo ha estado tanto tiempo metido en la pomada, estando en la pomada, siendo agente, como él decía, de la inteligencia, y con esas conexiones que había dentro de Casa Real con la inteligencia, pues claro, mejor persona que él para contarnos qué parte de verdad hay en reconciliación y qué parte de mentira, pues creo que no hay en España una persona más indicada para poder hablar de todo esto. Y luego, a consecuencia, señor Villarejo, has hablado de las saunas. No sé si podemos adelantar algo ya o todavía no podemos adelantar nada. Pues no tengo ningún inconveniente. Con un buen periodista, un magnífico periodista que es Joaquín Abad, estamos elaborando a medias un libro que se llamará Las saunas, en donde
pues al igual que en estos dos otros libros que he escrito, solamente me limito a contar la parte que me afecta, las vivencias que he tenido, porque yo no escribo de memoria por lo que he leído, por lo que me han contado, no, es por lo que he vivido, ¿no? Y en esa, y yo confío y espero que ese libro sobre las saunas, sobre cómo de alguna manera fue un factor importante la familia de la esposa del actual presidente de gobierno a la hora de participar en investigaciones que sirvieron para evitar atentados, porque habían sujetos, visitaban sujetos, sobre todo en las saunas de homosexuales, sujetos en teoría independentistas o muy, digamos, próximos a ETA, que cuando eran sorprendidos con menores, sobre todo marroquíes y brasileros y tal, pues los chicos probablemente optaban por colaborar con el Estado español en vez de verse sometido a algo tan impresentable como esas situaciones un poco humillantes, diría yo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, tengo que reconocer que, aunque pueda ser o no cuestionable el que el Estado use este tipo de ardides para conseguir información o colaboración, todos los servicios de inteligencia del mundo, especialmente los occidentales, utilizan un departamento dedicado a eso. Fíjese, el KGB, actualmente FSB, tiene un departamento muy interesante que se llama Asunto Húmedo, donde trata de cómo se manejan este tipo de actuaciones y lo que se llama las trampas de miel, es decir, utilizar jóvenes de uno u otro sexo para conseguir que determinados personajes objetivos que interesan colaboren al finalmente, aunque sea forzado, por las situaciones que provocan esa relación, ¿no? Ojo que este libro que nos estás comentando, Las saunas, seguramente será muy polémico, seguramente traerá mucha polémica porque, claro, estamos hablando de propio conocimiento por parte suya. O sea, va a explicar en ese libro lo que usted ha vivido y lo que usted sabe de esas saunas, ¿no? Y seguramente sea un libro muy polémico, con muchas ganas de tenerlo, con muchas ganas de leerlo y con muchas ganas de volver a invitarle para poder hablar de él, ¿eh? Con mucho gusto, aunque digamos que la parte más importante de ese libro que comento la ha hecho por su trabajo de investigación profunda el señor Abad, que es indiscutiblemente el que más ha trabajado en toda la documentación, en captar todo de fuentes abiertas, todo lo que había y tal. Y luego después, pues al chequearlo, yo le he dicho lo que era verdad, lo que no, y lo que realmente nadie ha publicado, porque no lo sabía, porque no se atrevía, ¿no? Por eso, efectivamente, será un libro interesante, ¿no? Porque a fin de cuentas, el problema, insisto, es que en España somos vulnerables de cintura para abajo. Es vulnerable ahora el presidente de gobierno, por más que intente ocultar de qué se ha valido para llegar a donde ha llegado, y también es vulnerable en su día el rey emérito, porque como consecuencia de esas veleidades que tuvo, pues al final cuando a alguien se le ocurrió la genial idea de detenerme para silenciarme, de meterme en prisión y de que mis archivos terminaran en un juzgado donde el mismo día que de mi detención ya se personaba a Podemos, ¿no? Claro, que un genio como el jefe del Servicio Secreto, San Roldán, entienda que en la época de Internet él podía controlar lo que pasaba y qué se podía dar o no dar en un juzgado es de risa, ¿no? Y claro, cuando yo iba a salir en el 2018, en julio, porque el juez natural, el que me tocó, entendía que no había nada, primero filtraron esos audios que provocaron que el rey tuviera que escapar o huir o exiliarse a Abu Dhabi, y obviamente yo pues permanecí en prisión casi 4 años y este juez pues lo echaron amenazándolo los fiscales, uno de ellos en tal estampa que ahora va escribiendo libros y hablando de moralidades, ¿no? Sí. Donde,
con el señor de Rivero, ¿no? Claro, que unos fiscales amenacen y chantajeen a un juez para expulsarlo de la Audiencia Nacional, como hicieron, porque no les gustaba que el juez entendiera que todo era humo lo que había provocado mi causa, entenderá que si eso además se lo cuentan a un periodista, ese periodista escribe un libro y ellos van a la presentación de ese libro, pues oiga, la imagen de la ciudadanía es un poco preocupante, ¿no? Como se ha dado últimamente en el caso del fiscal general del Estado. He visto, bajo mi asombro, cómo periodistas alardean que sus fuentes son los fiscales. Y uno de ellos dice que llamó a un fiscal y que el fiscal le enseñó en su pantalla un informe secreto y que le dijo, ¿puedes hacerme una fotocopia? Y le dijo, hombre, yo no te puedo hacer una fotocopia. Bueno, ¿puedo por lo menos sacar una foto de la pantalla? No, toma nota y tal. Con total normalidad, eso lo dice un periodista asegurando que una de sus fuentes es un fiscal. Cuando el fiscal, o sea, la fiscalía es la institución pues, probablemente más importante, junto con el juez y tal, porque es el que establece que el Estado de Derecho se cumpla. Claro, alguien que conculca el Estado de Derecho y que comete delitos revelando secretos, ¿cómo luego va a ser el fiscal que va a garantizar la legalidad? Pues eso está ocurriendo con toda naturalidad, como ocurrió durante toda mi causa, que en los 4 años que estuve en prisión, todo el día salían nuevos audios, nuevos escritos, todo lo que estaba en teoría en mi declarado secreto. Y yo estaba mientras en prisión. Y claro, la gente decía, esto ha sido Villarejo desde prisión y tal. Claro, a mí es que me gustaba que se abrieran piezas cada vez que salía un audio, porque yo en el fondo soy masoquista, que me hace mucha ilusión terminar con 45 juicios pendientes. Fíjate, a mis 74 años probablemente declararé en el 2050, con lo cual me hará mucha ilusión con 100 años de que declaro. Pues yo reconocería todo si me garantizaran que yo iba a estar en ese tiempo aquí, ¿no? Claro, todo es tan chusco, tan obsceno y tan impresentable, que es lo que yo he tratado de escribir en mi memoria, que no se pueden utilizar las instituciones ni para perseguir a la persona que es molesta, ni para alterar. ¿Por qué? Porque la ciudadanía se merece que la clase política se dedique a, digamos, procurar el bienestar de los ciudadanos, no el suyo personal, ¿no? Como hace. Primero el político, luego su familia, luego sus amigos, luego el partido, y claro, si queda algo, pues los ciudadanos. Y ahí está la imagen de detrimento que está teniendo el sistema, no ya con estas detenciones, sino que cuando surge alguna catástrofe, como lo que ocurrió el año pasado en Valencia, estamos llenos de incompetentes, de sujetos que los han puesto ahí simplemente por el clientelismo de que tienen que medrar, ¿no? Y eso es lo que entiendo, que eso es lo que yo pongo en mis libros, por eso he tenido tanto boicot en el primero. Creo que es interesante porque explico lo que viví en primera persona, en los hechos creo que más importantes que hubo en España, donde de una manera u otra me tocó estar allí. En el segundo, que usted ha mencionado antes, que me lo han boicoteado y al final he utilizado el viejo truco, siguiendo mis consejos del buen amigo Abad, de trocearlo y hacerlo 2 piezas y hacerlo los libros más pequeñitos, más baratos y casi de bolsillo, pero donde entro a fondo en todo lo que me encargaron para el tema de Bárbara Rey, del caso Nos, en fin, de una serie de cosas que me encargaron. Y igual con lo de Corina, que en el 2015 me encargaron convencerla de que devolviera toda la información secreta que ella tenía y que, bueno, lo hubiera conseguido de no haberme metido en prisión, ¿no? Que es lo que al final... Porque para Juan Carlos era más importante oír la opinión de su, digamos, criado, ¿no? Que era el director del CNI, que entendía, señor, hay que acabar con Villarejo, es un tipo que no se calla y tal, ¿no? Mi obligación como servidor del Estado es denunciar las ilegalidades que yo veía. Y lo mismo que en su día denuncié que no se podía proteger a los Pujol porque tuvieran a medias en los mismos bancos, las mismas cuentas y los mismos testaferros que Juan Carlos,
porque iba a atacar la unidad de España, como ha ocurrido, pues tampoco se podía, digamos, permitir que, oiga, se amenazara o se chantajeara a la gente, porque había que proteger por encima de todo al rey. Y más importante que las personas están las instituciones. Para mí la monarquía es una institución fundamental, esencial para nuestra democracia. Pero oiga, si hay un sujeto que llega un momento en que se le va la olla y se convierte en un rey medieval y se cree que está en el medievo, abusando de su condición para esa promiscuidad gratuita y vulnerable, y al mismo tiempo se dedica a cobrar, vamos, a intermediar hasta los cafés, pues oiga, eso tiene alguien que denunciarlo. Y yo, pues lo hice en mi condición de agente de inteligencia y así me fue, ¿no? Y así me fue. Y por eso dijo el señor San Roldán públicamente, o el Estado acaba con Villarejo, Villarejo acaba con el Estado. No, no. Yo en todo caso pretendía acabar con el Estado profundo que él representa. Él y algunos sujetos como él, que son parásitos que están, digamos, anquilosados en las instituciones, como se está demostrando en estos días, ¿no? Las instituciones que tenían que servir para todos los españoles están en manos de parásitos que las usan simplemente para robar el dinero de todos. Eso es. Con toda impunidad. Y ahí se está viendo. Insisto, lo más importante no es que el señor Juan Carlos, rey emérito, digamos que tuviera un exceso de vínculos sexuales. Es que ese exceso lo pagábamos todos los españoles, como pasó con Bárbara Rey. Cuando una mujer valiente como ella le echó un pulso a todo, le ganó, los chantajeó, los amenazó, los acojonó, perdón el término, y le dieron una auténtica fortuna para que se callara. Fortuna que es de los impuestos que pagamos todos. Eso es. Esa es la clave. Eso es lo que al señor Borbón se le ha olvidado en su libro, ¿no? De que, bueno, pequeños errores, ¿no? Y perdón, y hay un tema que desvelo en uno de mis libros, que por eso creo que es interesante, y es que hasta el KGB le metió una de sus amantes, era una informadora del KGB. Una señorita que, por cierto, murió. Una chica joven y tal, y cuando la descubrieron, y el padre, que era del KGB, se cayó y silenció esa muerte. Eso, en fin, lo podrán leer en el libro de los líos de la corona, ¿no? Y en el segundo libro de Corina, pues yo explico todo lo que me encargan desde el 2015, los viajes que hago, las veces que me reúno con ella, lo que le pido, lo que tal, y cómo ella consigue, pues, evitar que el rey se muera. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, lo que yo ya he explicado, una operación que se llama Operación Fari, de Farinelli, del castrato, pues al ver que este hombre tenía un encoñamiento, por así decirlo, con la tal Corina, no se le ocurrió otra cosa al genial director del CNI que decir, vamos a darle hormona femenina e inhibidora de testosterona y de esa manera le quitamos la libido, ¿no? Pero claro, a partir de cierta edad, la libido no solamente se construye o no con la testosterona, es que la testosterona es el armazón que tenemos los que ya hemos cumplido unos años para avanzar. Y este hombre entró en una depresión y en un estado tan problemático que casi se suicida. Vamos, y eso no lo cuento yo, es que la propia Corina me lo contó, y además están ahí los audios, y cuando le operan a él de unos tumores que él creía que eran malignos, precisamente por esa depresión que tenía, no estaban benignos, aparecieron esas sustancias en los análisis. Claro, cuando yo solo expliqué en el Congreso, pues la frivolidad de que le inyectaron. No, yo no digo que le inyectaron. Yo digo que le sustituían la medicación por esos. Y que además hicieron pruebas antes con presos y con gente para provocarle lo que es eso, pues una auténtica catástrofe desde el punto de vista físico y psicológico. Y todo por lo mismo, todo por lo mismo. Por eso, mire, uno de mis grandes errores que tuve en la vida fue en el año 1995 denunciar que
entonces el general Manglano había pinchado los teléfonos de muchas personas, entre ellas del propio rey. Y debido a eso, que además están ahí en las portadas de los periódicos en junio de 1995, lo puede cualquiera ver. El policía Villarejo descubrió tal. Fue yo el que hice un informe y me equivoqué, porque el general Manglano, con buen criterio, le pinchó al rey para protegerlo, porque veía que era desaforado, no solamente en los negocios que compartía con sus amiguetes, sino que además llamaba, oye, esta locutora que he visto, esta presentadora, quiero verla mañana, tráemela. O sea, como si fuera un rey medieval. O sea, ya le digo. Y todo eso es lo que pretendía él, que era muy monárquico, por cierto, era proteger al rey de sí mismo. De sí mismo. Y claro, nadie tuvo luego después la entereza de hacerlo y decirle, oiga, señor, tiene usted que moderarse un poco, oiga. Y eso de que vaya cobrando, ¿entiendes? En el 2014, que también, un libro que también sacaré dentro de cuando pueda, los negocios que él tenía con el que ahora comparte su vida en Abu Dhabi, con el Así, un traficante de armas, que amenazó con desvelar todos los negocios que había hecho con el rey Juan Carlos si no le quitaban un problema que tenía aquí en España. Y eso me lo encargaron y además está documentado. Y es más, ha salido en algunos de mis juicios, ha salido que los audios donde digamos, yo hablo con algunos jueces y le digo, oiga, hay que, por una cuestión de seguridad del Estado, hay que quitarle el marrón a este señor y tal, y no sé qué. Y eso es así. Entonces, vuelvo a repetir, por mucho que la gente, y me alegro que usted haya hecho la introducción, la gente diga, no, Villarejo, miente y tal, hasta ahora, lamentablemente, la verdad es muy tozuda. Y como he repetido más de una vez, la verdad es la verdad, diga game no, pero digas un porquero. Probablemente yo sea un porquero, porque me encargaba de mover las porquerías, ¿no? Las cloacas, ¿no? Como dice. Pero hasta ahora nadie ha podido rebatir ninguno de los argumentos. Y ahí está el informe mío del 2014 sobre la catadura de Pedro Sánchez. Y ahí están los informes míos donde alerto ya en el 2012, de que una de dos, o acabamos con los Puyol o acabaríamos con la unidad de España, como se ha demostrado. El sucesor de los Puyol, que es el señor este que anda comiendo mejillones en Bruselas, es el que decide, digamos, de España, el futuro de España, y estamos en sus manos. Y todo, porque la gente tiene la mala costumbre de no oír, por lo menos atender los informes de inteligencia, que pues, un tipo mediocre o normalito como era yo, me limitaba a hacer mi trabajo, que era analizar la información que recibía y hacer valoraciones en notas de inteligencia. Bueno, ahí está. Lo lamento, por mucho que lo oculten, pero ahí está mi trabajo. Y por lo tanto, ahí está que la razón que tuvieron el genio de San Roldán de detenerme y meterme en prisión era para callarme y luego intentar eliminarme, asesinarme en mayo del 2018. No lo consiguieron porque no calcularon bien la dosis o debe ser porque yo soy un poco también testarudo para morir, ¿no? Y aquí estoy. Entonces, tiene usted razón cuando dice que el libro este de tal, se le ha olvidado casi todo. Se le ha olvidado casi todo. Cuando la gente lea, que además los libros son baratitos, mucho más baratitos que los suyos, creo que están en 17 o 18 euros. Sí. Cuando vean las anécdotas que yo cuento ya, el rey siendo príncipe, yo estaba en los grupos antiterroristas y era uno de las personas que cada vez que había un desplazamiento para de Mallorca, formaba parte de lo que se llama el segundo o tercer bucle de seguridad. Es decir, él tenía su escolta personal directa, pero luego existían los que estábamos haciendo el trabajo de campo en los sitios donde él iba, tal, para evitar todo eso. Y ese era mi trabajo. Y vi escenas que me daba vergüenza, que me daba mucha vergüenza, siendo príncipe. Pero claro, decía, caramba, este señor va a ser algún día rey de España y bueno, y ahí está. Y todas esas anécdotas, insisto, creo que
serán interesantes, por lo menos complementarias o ilustrativas de lo que el rey emérito se le ha olvidado. Y vuelvo a insistir, la monarquía es muy importante en nuestro Estado de Derecho, pero la monarquía no se protege ocultando los temas, sino corrigiendo los errores, ¿no?